Eres coanfitrión, ¿eh? Sí, ya está. Pues buenas tardes. Tenemos nuestra primera sesión de septiembre. Déjenme subir ahorita la presentación bien, porque está aquí más o menos. Los que quieran, les voy a pedir que cierren sus cámaras para mejorar un poco la transmisión, si es posible. Quisiera yo comentarles que hemos mandado el guión de estudio para el siguiente lunes, porque ya entramos a la estancia número 2 del tomo número 1, o del tomo número de Cosmogénesis. Viene la estancia para que ustedes le den una leída y traten hay 2 preguntas solamente sobre ella, para que ustedes respondan hasta donde puedan la idea general que les da, que les despierta. Las referencias que vienen ahí son de los comentarios de 1889 de HPV sobre el estudio de las 6 estancias de Cosmogénesis, 6 o 7, más o menos. Entonces, esas son varias referencias, sobre todo tratan sobre el tema de los Agi y de la mente universal. Y entonces ahí la idea es que ustedes lo analicen esos comentarios. Eso no lo vamos a ver hoy. Lo que hoy veremos es el resto de material que sobró de la guía de estudio de la semana pasada. Hoy vamos a terminar esa parte y estaremos empezando a ver el tema de la estancia número 2 la siguiente semana, pero les dejamos ese material para que ustedes lo vayan viendo. También vean la meditación de la voz del silencio para esta semana, para que así la tengan en cuenta, etcétera, etcétera, más o menos. Creo que eso puede ayudar a ir introduciéndonos en la estancia número 2. Bueno, ahorita vamos a ver nuestro trabajo de hoy. Buenas tardes. Vamos a ver nuestra dedicación que siempre hacemos al iniciar de esos estudios. Está un poquito necio aquí ya. Les pido a todos que repitamos al unísono las siguientes frases, haciendo una dedicación profunda del estudio que vamos a hacer esta tarde. Oh, tú sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarlos nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La siguiente dedicación de la señora Rada Bumier, que le debemos al hermano Gaspar. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración. A todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea.
finalmente esta dedicación inspirada en los Upanishads. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, la dirección de las actividades virtuales de la sección española la tienen ahí para los que quieren escribir y consultar algún material que tengan interés de la sección. La pueden solicitar ahí. La parte de abajo, nuevamente la recomendación para que le doy una pequeña leída, ¿no? Esta enseñanza que se comparte como estudiantes de sabiduría antigua entraña una responsabilidad en sí misma, no solo al exponente de la misma, sino a mí mismo, sino al participante en estos estudios, en especial desde el punto de vista moral, por el uso que le dé al conocimiento. Recuerden, los invitamos a todos a ponerlo en práctica en sus vidas, o sea, no nomás estudiar, sino poner en práctica en nuestra vida diaria este conocimiento y ayudar a otros seres con su ejemplo en la conducta diaria, que es la forma más impactante de influir en los demás, siendo esta el reflejo de lo comprendido en estos estudios. Esto es una recomendación que hemos agregado para los estudios que estamos haciendo. Bien. Ay, miren, yo no cambié la presentación de Enrique. Aquí sí me pueden hacer la crítica. Es las mismas claves. Creo que Enrique puso las mismas claves. Solamente que es septiembre y octubre, creo que es lo que está programando Enrique. Entonces no le hagan caso aquí que dice julio y agosto. Fue un error mío. Lo reconozco. Para el día de mañana, los que se interesen, a las 11:30 de la mañana, hora de México, 11 de la mañana, 6:30 de la tarde, hora de España. Por cierto, los vídeos que yo tengo de Enrique los van a subir todos los que tengo, me los han pedido la rama Ceres de Cáceres, y se los voy a enviar para aquellos de aquí que quieran consultar en el YouTube de la logia o rama Ceres, ¿no?, de Cáceres. Esta es la información para los interesados de este próximo sábado 11 de septiembre. Vamos a dar la segunda parte del taller sobre Krishnamurti y la renovación interior del ser humano. Ya les hemos mandado la segunda parte del cuestionario y una hoja con algunas aclaraciones para los trabajos de grupo. Espero que les puedan servir. Y si consideran que deberíamos agregar algo, pues vayamos agregando para tenerlo siempre presente para los nuevos que se integren. Estas son las claves. Empezamos en México a las 9:30 de la mañana y en España a las 4:30. Lo tratamos así para no interferir con otras conferencias que hay el sábado. Es la segunda parte. Están todos invitados. Si quieren ustedes hacer alguna aportación de ayuda, háganlo a sus ramas en México. Diríjanselo a las ramas de Puebla, la Alfa y la HPB, que cumple una 70 años y la otra 30 años. O a las secciones mexicana, o a la sección argentina, o donde quieran. O sea, la aportación que ustedes quieran hacer, la voluntaria, es para ayudar a la sociedad. Entonces, o a sus ramas, en sus grupos también. No se puede, no se cobra, pero sí buscamos una donación voluntaria al grupo para que siga sus trabajos y los gastos que tengan los puedan ayudarse un poco. Esta es la próxima conferencia
próximo domingo, 12 de septiembre, lo tenemos a cargo de José Luis Mendoza de Cáceres, de la rama Ceres, en la que estoy yo. El tema es hacia dónde va, hacia dónde nos conduce la teosofía, un tema bastante interesante que les pedimos vean las claves en la parte de abajo para que los que las quieran tomar de una vez. Empezamos, ya saben, el horario es 11 de la mañana México, 6 de la tarde España. Y bueno, los demás horarios pues se van repartiendo y ahí aparecen algunos. Quisiera agradecer a Margarita nuevamente de México la elaboración de estos carteles que estamos recibiendo y que estamos distribuyendo cada mes. Bien, entramos ya entonces al estudio de esta tarde. Son varios párrafos que quedaron pendientes del material que ustedes tienen como guía de la semana pasada y que corresponden todavía a la estancia número 1. Como les dije, la guía que recibieron el día de hoy es para el estudio del próximo lunes de la estancia número 2 que iniciamos este trabajo. Dice aquí, sueños sin ensueños es uno de los 7 estados de conciencia conocidos en el esoterismo oriental. En cada uno de estos estados entra en acción una parte distinta de la mente, o como dice ahí Corno, o como diría un vedantino, el individuo es consciente en un plano diferente de su ser. Sobre este tema de los sueños sin ensueños, yo les había recomendado el librito de los sueños de HPB y que no se los he enviado por muchas razones. Enviar próximo, ahora sí lo tengo anotado. Ella trata el tema de los sueños desde un enfoque ocultista. Léanlo con calma, es pequeñito, pero bastante interesante. Ese anexo sale de los comentarios que ella hace en 1889 en Londres a sus estudiantes de la logia Blavatsky. Entonces, ahí se tocan temas que normalmente no se tocan sobre los sueños y se abordan puntos de vista que pudieran clarificarle mucho al enfoque psicológico que se maneja normalmente en el mundo actual de elementos que no puede explicar. Y le recomendamos que le den una leída y en algún momento volveremos a abordar en un monográfico el tema de los sueños. Yo aquí lo voy a poner, posible monográfico. También quisiera, ya que estamos en eso, ahorita me vino a la cabeza la conferencia que vamos a dar este próximo viernes. El cartel lo voy a distribuir, no quise ponerlo ahorita para no interferir. Lo distribuyo y se los envío a todos hasta donde podamos, mi Milsi y a todos para que lo distribuyan. Es sobre el trabajo, dice las logias teosóficas, un trabajo oculto, algo así es el título, no me acuerdo muy bien, pero trata del trabajo de los grupos. Me lo pidió en la sección mexicana, me lo pidió la logia que está en la Ciudad de México, que es muy activa. Ay, se me fue. La logia, bueno, ya me acordaré. Y empezaremos también a las 6 de la tarde, hora de México, de España, 11 de la mañana, hora de México, para los que quieran. Pero ya les mando el cartel para que lo puedan ver. Entonces, aquí para entrar al tema, yo preferiría que ustedes leyeran el pequeño librito que voy a mandarles, lo tengo en electrónico, y le dedicáramos un monográfico a este tema de los sueños, que sé que es muy interesante para muchos. Ya lo hemos abordado en otras ocasiones, como talleres, y creo que podría aclararles a ustedes muchos elementos que se presentan. Acuérdense que cuando dormimos vamos a los planos sutiles, en general.
salvo sueños de tipo, vamos a decir, instintivo, digestivo, por ingestión de drogas, alcohol, etcétera, pues eso es muy, muy material y están ustedes más bien ahí soñando en el plano en que estamos sin movernos, pero hay la mayor parte de los sueños se desarrollan en otros estados de conciencia, en otras dimensiones. Por eso ahorita abordar el tema de sueños y ensueños, lo mismo lo dice, ¿no? Es uno de los 7 estados de conciencia conocidos. Tenemos varios estados de conciencia según los vehículos que tenemos. Cada vehículo nos permite entrar a un estado de conciencia. Algunos, por ejemplo, pueden tener un sueño lleno de miedos, de circunstancias complejas, dramas. Tiene que ver con la personalidad, pero probablemente se encuentre en alguna de las dimensiones del plano astral. No las más bajas, pero sí podemos entrar por ahí. Y así podríamos ir describiendo varios de los elementos hasta que entramos al sueño sin ensueños. No sé si ustedes han tenido alguna ocasión que han dormido tan profundamente que no recuerdan ni que haber soñado, sino que ustedes entraron a un descanso tremendo, pero no hubo ninguna experiencia de sueños. Ahí estamos hablando de dimensiones en las que no somos activos ni tenemos conciencia para ser, vamos a decir, personajes observadores de la experiencia en esa dimensión. Pero a mí me preferiría dejar esto y ya les daré una fecha para ese monográfico. Vamos al punto 9 de la estancia, donde dice, ¿en dónde estaba Dagma cuando el alaya del universo estaba en Paramarta y la gran rueda era Anupadaka? Una de las características de la enseñanza de HPB es que tiende a repetir constantemente pasajes que aclaran otros pasajes, comentarios que ya se dijeron, ahora se dicen nuevamente de otra manera. ¿Por qué? Ese es el estilo, de alguna manera el tipo de enseñanza del Oriente. Porque normalmente tiende a olvidarse y tendemos a olvidarnos las conexiones que hay en los diferentes aspectos en estas estancias. Este tema de que aquí yo copio, dice, aquí ante nosotros la cuestión que hasta ha dado lugar a las controversias escolásticas durante siglos. Los dos términos, alaya y Paramarta, han sido las causas de división en las escuelas y de que la verdad se haya subdividido en más aspectos diferentes que por ningún otro de los motivos de los términos místicos. O sea, hay escuelas que han interpretado de alguna manera a Alaya y otras a Paramarta. Y hablo de las escuelas en la India y probablemente también en el budismo, en el Oriente en general. Entonces, me puse a ponerles a ustedes aquí una descripción de lo que significa los ambos términos y que viene en el glosario teosófico. Dice Alaya, el alma universal o anima mundi. Este nombre pertenece al sistema tibetano de la escuela contemplativa Mahayana, idéntico a la casa en su sentido místico y al Mula Prakriti en su esencia, como base y raíz que es de todas las cosas. Aquí este pasaje ya nos dice muchísimo, ¿no? Cómo varía la versión un poco desde el enfoque de la visión tibetana, ¿no? y que es en la contemplativa mahayana y que es idéntico a la akasha. Recuerden que la akasha es la materia, es la energía materia o materia energía emanada de la fuente, ¿no? de esa fuente de los 3 lobos que está compenetrando todo el cosmos. Obvio, que viene de Mula Prakriti, la materia primordial. ¿Se acuerdan del diagrama? Aquí está la seidad irradiando
Toda esta es la seidad, la oscuridad que ven ustedes, que es la verdadera luz, pero para nuestros sentidos es oscuridad. Ella irradia, de ella misma irradia y se forma este círculo que ven, es el primer logos, perdón, es Mula Prakriti, la vibración de la fuente de energía un poco más densa, llamada la materia primordial, la base de la materia que posteriormente será la fenomenal o física. Ella contiene al primer logos. En ella surge esa fuente, ese logos inmanifestado. Y de ahí empieza el segundo y el tercero y todo el cosmos. Bueno, ese Akasha viene desde Mula Prakriti a través de los tres logos y se manifiesta en el huevo del mundo. ¿Sí? Que también se le llama Alaya, el alma del mundo. De alguna manera Alaya nos compenetra a todos, todos la tenemos. La diferencia está en que no está activa en el sentido de que nosotros seamos conscientes de ella. Si ustedes quieren ver referencias más interesantes sobre Alaya, les recuerdo que La Voz del Silencio lo trata, y cuando ha estado Martin Lindemann dando las conferencias sobre La Voz del Silencio, él ha insistido mucho sobre el tema de Alaya. Déjenme regresarme. Después, la palabra Paramarta o existencia absoluta, la suprema realidad o verdad, la verdad entera, el objeto supremo, el conocimiento puro, la reflexión evidente por sí misma o que se analiza a sí misma. La Voz del Silencio. Conciencia y existencia absolutas, que son inconsciencia y no ser absolutos. Conceptos que pueden ser para nosotros difíciles de comprender. Vuelvo aquí a seguir. Autoconciencia o conciencia verdadera. ¿Existe alguna diferencia en la interpretación del significado de Paramarta entre los yogacharyas y los madhyamikas, ninguno de los cuales, sin embargo, explica el verdadero sentido esotérico de dicha expresión? Conciencia y existencia absoluta, que son características de la inconsciencia y no ser. Y ahí entramos a los complementos como el yin y el yang. Hay una conciencia y existencia absoluta, pero a la vez no, hay inconsciencia y no existencia, y ambos están, vamos a decir, relacionados. O son aquella seidad. A la mente le cuesta trabajo. Recuerden que la seidad es un pleno, contiene todo, pero a la vez no contiene, es un gran vacío, no contiene nada, entre comillas. O sea, lo contiene y no contiene. Y eso a la mente ya es un reto para que pueda comprender. Hoy me voy a ir un poco más rápido para acabar estas partes. Y si Alaya es el alma del mundo, o Anima Mundi, la superalma de Emerson, que según la enseñanza esotérica cambia periódicamente su naturaleza. Sí, cuando está en el Alaya, dentro del alma, dentro del cosmos, dentro del universo, el universo está en constante transformación, entonces ella periódicamente se está transformando. Alaya, si bien eterna e inmutable en su esencia interna, ¿sí? En Mula Prakriti, en los planos inalcanzables, tanto para los hombres como para los dioses cósmicos, Dhyani, Budas. ¿Qué quiere decir? Que por un lado, Alaya es eterna, una esencia eterna, inalcanzable e inmutable, que emana de Mula Prakriti, en otras palabras, de la seidad. Pero a la vez en el universo finito está cambiando periódicamente. Se altera durante el periodo de vida activa con respecto a los planos inferiores
incluso al nuestro. Durante aquel tiempo, no solamente los Dhyani Budas son uno con Alaya en el alma y en esencia, sino que hasta el hombre fuerte en yoga, meditación mística, es capaz de asumir su alma en ella, sumir su alma en ella, como dice Aryasanga de la escuela Yogacharya. Si somos capaces de esa meditación, de volver a esa fuente, de meter nuestra esencia, nuestra alma en Alaya, nos convertimos en uno con ella. De alguna manera estamos tan cerca de la fuente, de la esencia, de aquel logos manifestado y más allá, si llevamos a cabo este proceso. En parte, las escuelas como la Yogacharya y la Madhyamika, ambas hablan de que los procesos de yoga, de prácticas de disciplina interna, le pueden llevar al practicante a esos estados de conciencia súper elevados. Así, y aquí vuelven otra vez los yogacharyas, mientras los yogacharyas de la escuela mahayana dicen que Alaya es la personificación del vacío, y sin embargo, Alaya es la base de cada una de las cosas visibles e invisibles. Fíjense el juego dual del yin y del yang. Personifica el vacío, pero a la vez es la base de las cosas materiales visibles, de todo, ¿sí? Tanto visibles como invisibles, y que aunque es eterna e inmutable en su esencia, se refleja en cada objeto del universo como la luna en el agua clara y tranquila. Otras escuelas discuten la afirmación. Lo mismo podemos decir de Paramartha. Alaya viene a ser de alguna forma, quizá ya como interpretación personal, una manifestación de la seidad en este cosmos. Podríamos decirlo así. El alma del mundo, la esencia primordial, que está dentro del universo finito, pero a su vez es emanación de Mula Prakriti, la materia primordial, y que es a su vez un gran vacío. Recuerden que Mula Prakriti es el espacio madre-padre, y a la vez es la esencia de todas las cosas que se manifiestan, tanto visibles como invisibles, en los diferentes planos de manifestación de este cosmos, de este universo. Concepto complejo, el de Alaya, pero que aquí se extiende HPV en esta parte final de la estancia número 1. La volveremos a traer nuevamente en nuestros comentarios. Es decir, en la exposición de estas dos verdades, de las cuatro, las primeras creen y sostienen que en este plano de todos modos existe solo Sambritisatya, o la verdad relativa. Y los segundos enseñan la existencia de Paramartasatya, la verdad absoluta. Es muy interesante el tema de la verdad relativa y la verdad absoluta. Un tema que nos puede llevar a comprender muchas cosas. ¿Ustedes qué piensan? En este cosmos, ¿todo lo que percibimos con nuestros sentidos es una verdad relativa o absoluta? Relativa. ¿Por qué? Porque está sometida a la percepción de los sentidos y está envuelta en Maya, la gran ilusión. Aunque Maya está en diferentes planos, en nuestro plano está muy marcada en relación a los nidanas, que ya también hemos estado tocando. Los nidanas provocan de alguna manera que la acción kármica se produzca. Y la acción kármica tiene que ver con la ilusión de que este mundo es verdadero y es real como lo vemos. Y que nosotros estamos separados y que el otro tiene cosas que a mí me interesan y quiero quitárselas porque me gusta tenerlas a mí. O sea, toda esa ilusión de ambición, de luchas, de poder, de todos esos aspectos de debilidades que nosotros tenemos en este plano, miedos, inseguridades, complejos, y a la vez cualidades de amor, compasión, etcétera, todas se conjugan en Alaya y en las dos verdades relativas y absolutas.
Un ejemplo muy directo lo podemos tener en la enseñanza budista. El Buda decía que hay dos caminos para llegar a la iluminación: recorriendo las verdades relativas y recorriendo las verdades absolutas. O podremos decirlo así: al principio del camino, las verdades que vamos aprendiendo son relativas, están reducidas a la finitud de los planos en los que nos movemos, a este universo, a las disciplinas que tenemos que llevar a cabo, a las costumbres que tenemos que ir cambiando, a la purificación. Todo eso son relativas verdades básicas y necesarias para hacernos una transformación. Ahí estamos transformando la estructura de la personalidad. Poco a poco esa estructura, a medida que va cambiando, va atisbando las llamadas verdades absolutas en momentos de inspiración o místicos, ¿sí? O de pequeñas iluminaciones. Esto me viene a la mente que Plotino, este gran místico neoplatónico, narra su biógrafo que tuvo en su vida de 3 a 4 estados de conciencia elevados. Y es interesante, como por otro lado, Bhagavan Ramana Maharashi, por lo menos los biógrafos o los que escribieron sobre él, hablaban de que él se mantenía casi constantemente en los estados superiores de conciencia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en nosotros están los dos aspectos, porque nuestra naturaleza está, vamos a decir, basada en Alaya. Nuestra alma es Alaya. Nuestra estructura espiritual tiene que ver con ella. Pero a la vez, esa sería la verdad absoluta. Pero a la vez está la verdad relativa, que es la personalidad. La personalidad es pasajera, es temporal, persigue objetivos temporales, limitados, que ve el mundo separado, gran anatema de ver a los demás separados de mí. Todo eso generan lo que llamamos las verdades relativas, que Maya se encarga de que se vean así. Pero a medida que vamos entrando en nosotros y asumiendo las grandes verdades de nuestra naturaleza espiritual, empezamos a entrar al campo de las verdades absolutas. Es un análisis que deberíamos entender. Krishnamurti decía también que hay dos maneras, creo que lo cité en la sesión anterior, que hay dos, no, fue el sábado cuando dimos la charla de Krishnamurti, que hay dos maneras de llegar a la cumbre de la iluminación. Subiendo la montaña así en zigzag hasta llegar, o desde la base hacer esto, subir directo. Uno es la verdad relativa y la otra es la verdad absoluta, dirigida a aquellas almas maduras que ya están preparadas para llevar a cabo esa capacidad de ver y que traen por muchas vidas la madurez para poder tener acceso a las verdades absolutas. Por eso Krishnamurti decía, es que después se debe eliminar de impacto, sí, siempre y cuando mi pasado me ayude a tener ese estado de conciencia ya preparado para las verdades absolutas sin cuestionamiento, mientras la mayor parte de nosotros seguimos el sendero de las verdades relativas, como también el Buda decía lo mismo. Y es muy interesante la coincidencia entre estos conceptos y la enseñanza oculta. Aquí pongo la llamada de 173 que dice: Paramatsaya es propia conciencia svansatvedana o reflexión que se analiza a sí misma. De dos palabras, parama, parama, por encima de todas las cosas, y arta, comprensión. Significa satya, el ser verdadero o absoluto. Paramatsatya es Dondapai Detta, opuesto a esa realidad absoluta, la verdadera relativa solamente. Estamos hablando aquí del mismo concepto, la verdad absoluta y la verdad relativa o falso concepto, porque aquí ya lo llaman. Y es el origen de la ilusión, maya en tibetano. Ustedes y yo creemos que estamos separados. Vamos a poner una analogía. Vemos a nuestros familiares, a nuestros amigos y creemos que cada quien está separado. Esa es la verdad relativa y el falso concepto. Lo vemos desde el enfoque de los sentidos en un plano físico que está envuelto en Maya, en la gran ilusión, en la Matrix.
estamos metidos en un programa y el programa dice, así son las cosas, y dentro de ese programa tú te tienes que mover para desarrollarte, para enfrentar tus fantasmas, tus ilusiones, tus engaños, tus verdades relativas, hasta que se agoten, puedes pasar a las verdades absolutas. En otras palabras, es el sendero espiritual de todas las grandes escuelas verdaderas. Sin buscar salidas rápidas a través de las drogas, sean naturales o sean artificiales, ni algún ni otro método. El sendero verdadero de las escuelas serias es marchar por el camino que vibra en mi corazón, primero en las etapas de las verdades relativas y después superándolas para entrar a las verdades absolutas. Superando los falsos conceptos de separación de los demás, al final nos damos cuenta que somos uno con la vida una, con el Logos manifestado, emanamos de él y a él volveremos. Todos estos conceptos que vemos al final de la estancia número 1 nos llevan a cuestionar ese falso concepto que nos permite a nosotros movernos en un mundo material y cometer atrocidades, engañarnos, engañar a otros, sufrir, producirnos miedos, inseguridades, etc. Enseña la filosofía esotérica que toda vida, que toda cosa vive y es consciente, pero no toda vida y conciencia sean similares a las de los seres humanos. Déjenme volver a leerlo. Enseña la filosofía esotérica que toda cosa vive y es consciente, todo. Pero no toda vida y conciencia sean similares a la de los seres humanos, ni aún a la de los animales. O sea, todo está vivo y es consciente. Habló de las plantas, de las rocas, de todo. Pero eso no quiere decir que sea igual a la de los seres humanos, ¿sí? Son diferentes vehículos para manifestar la conciencia de diferentes formas. Nosotros consideramos la vida como la única forma de existencia, manifestándose en lo que llamamos materia. O en el hombre en lo que llamamos, haciendo una separación incorrecta, espíritu, alma y materia. Esta separación la hizo incluso Pablo, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. La materia es el vehículo para la manifestación del alma en este plano de existencia, y el alma es el vehículo en un plano más elevado para la manifestación del espíritu, y estos tres son una trinidad sintetizada por la vida que las compenetra. Aquí yo puse la trinidad hindú, Brahma, Vishnu y Shiva, como ustedes pueden poner la trinidad cristiana, la trinidad egipcia, la trinidad budista, sí, la de haber de alguna forma. Y así en todas las enseñanzas ustedes van a encontrar esas tres energías que en realidad son una. Son los tres logos, ¿se acuerdan? El manifestado, el segundo logos y el tercer logos, Mahat o la mente. Esas tres están relacionadas con los tres aspectos. Y ustedes lo van a dar. La materia es el vehículo, o sea, el cuerpo físico, este traje de carne, es vehículo del alma, estos principios medios superiores. A su vez, el alma es el vehículo de los principios superiores o espirituales en nosotros. O sea, como las muñequitas rusas, ¿no? Una muñeca grande que dentro contiene otra más pequeña y después contiene otra más pequeña. Esta es la versión más sintética de la Constitución, pero en realidad HPV nos habla de 7 principios, o sea, 7 muñecas todas metidas una tras otra hasta la más pequeña, que podríamos llamar la esencia espiritual, si así lo quieren ver. Bueno, aquí está nuevamente este diagrama. Yo aquí repito que de la seidad, de esa oscuridad que está alrededor, emanó el cosmos, y dentro del cosmos estamos acá en el planeta Tierra, aquí puse este sujeto, con sus principios igual que los principios del cosmos. Tiene 7 principios, con la seidad en el centro, o Atma, así le podemos llamar, en el centro, y todos los vehículos que se van a manifestar, el alma para ella y el cuerpo físico para el alma. O
sea, que el universo y el ser humano son el microcosmos y el macrocosmos. Ambos regresarán a esa aceidad, a esa oscuridad, en un descanso, como nosotros descansamos con la muerte. El universo, cuando venga la oscuridad del universo, o sea, cuando venga la noche de Brahma, se sumergirá nuevamente en aceidad y tendrá su descanso para volver a surgir en otro cosmos nuevo, refrescado, purificado, transformado. ¿Cuáles son las doctrinas enseñadas acerca de este asunto por los budistas esotéricos? Para ellos, Alaya, y vuelven a insistir, posee una significación doble y aún triple. En el sistema Yogacharya de la escuela contemplativa Mahayana, Alaya es a la par el alma universal, Anima Mundi y el yo de un adepto avanzado. Esto lo repite Blavatsky, y ahorita que lo veo, lo dijo de otra forma en las imágenes anteriores. Es fuerte en yoga. El fuerte en yoga puede introducir a voluntad su alaya por medio de la meditación en la verdadera naturaleza de la existencia. Alaya posee una existencia eterna y absoluta, dice Aryasanga, el rival de Nagarjuna. Esa alma del mundo, de la que la voz del silencio insiste mucho, que está en nosotros como la alma personal, si así lo quieren ver, en este microcosmos, puede ser invocada y entrar en relación con ella. La estructura, cuando supera las verdades relativas, y aquí ya viene a conjugarse todo, las verdades relativas son desechadas, que son las verdades de los sentidos, para abrirnos a las verdades absolutas como Alaya y todos los aspectos espirituales. Si lo conseguimos a través del trabajo de yoga, de la yoga en sus diferentes corrientes, que no es solamente una, sino depende también de cómo encaja en cada uno, nos puede ayudar a dar ese paso de dejar las verdades relativas, aunque estemos en el plano material, estar en contacto con verdades absolutas, con esa naturaleza eterna en nosotros y esa unidad de vida, a pesar de que estemos en un mundo de Maya y un mundo de aspectos relativos. Y entonces convertirnos en un gran instructor, aparentemente sin que nadie se dé cuenta, y ayudar e influir en los demás hasta donde sea posible. Y los grandes maestros, los grandes instructores del pasado, se han movido en esa gradación de relación de relación a las verdades absolutas. Algunas estaban afincados en las verdades absolutas, unos medios afincados, uno menos de ellos, hasta que llegaban al borde. Pero a pesar de todo, de estar en el borde, podían ayudar, porque ellos sí percibían algo de las verdades absolutas. Ahorita me viene a la cabeza el tema de los maestros o gurús, sobre todo los públicos. Me vino ahorita Osho, o me vino el autor del libro de la vida, Paramahansa Yoga, el libro de la vida y de la muerte, Songal Rinpoche, o déjenme acordar, pues este que tenía una carrera muy amplia, que murió, no tiene mucho que murió, que era hindú, y que pues también tuvo sus problemas. ¿A qué me refiero? Uno puede ver en estos instructores que están tocados por algo profundo en diferentes grados, pero que no dejan de manifestar también sus verdades relativas respecto a sus ambiciones y deseos personales. ¿Sí? Osho tenía capacidades muy interesantes. Si uno lee sus libros, uno decía, este señor tenía contacto profundo, pero tenía el gusto por los Rolls Royce, pues sí, un pequeño detalle, ¿no? Este otro
el del libro de la vida y la muerte de Tsongkhal Rinpoche, pues es un libro muy bueno, ha ayudado a muchísima gente, ha inspirado a mucha gente, pero pues a él tuvo la debilidad, vamos a decir, sensual con algunos de sus discípulos. Y así podemos narrar una gran cantidad de instructores de diferentes profundidades, unos mucho más avanzados y desarrollados con menos situaciones de este tipo y otros con más. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? Yo tengo el ejemplo en mi vida de varios con los que yo conocí directamente y que en mí mismo pues lo he visto. Esa parte, vamos a decir, esa parte del logos, del segundo logos, ¿no? La luz y la oscuridad en cada uno de nosotros. Yo siento que mientras estemos en este universo relativo, infinito, esa polaridad se va a mantener y no llega a ese estado de integración de los opuestos. Mientras no nos iluminemos, no los realicemos como seres divinos y no emane esa divinidad de nosotros plenamente, estaremos sometidos a las verdades relativas a pesar de tener atisbos de las verdades absolutas. Y uno se sorprenderá de decir, pero si este señor tiene esas capacidades, ¿cómo fue a hacer esto? Porque es un ser humano todavía sometido a elementos que le generan esos apegos, a pesar de que ya tiene atisbos superiores. Eso no se puede evitar. Yo le digo, pues yo antes juzgaba muy duro a personajes así que me parecía que no podían hacer las tonterías que hacían. No estoy justificando a nadie, solamente estoy tratando de entender por qué hacemos ciertas cosas, incluso seres de esa calidad. Hay muchos ejemplos, de gente con una bondad increíble y con capacidades increíbles, pero que en un momento hacen una barrabasada y dicen, ¿de dónde salió eso? Pues son esos aspectos que están ahí, que no se pueden evitar hasta que no se trascienda totalmente. Y esto tiene que ver con el tema de las verdades relativas y las verdades absolutas. Y por supuesto, nos lleva a confirmar algunas verdades. Dice, la conciencia absoluta tras los fenómenos nos dicen que se denomina inconsciencia, únicamente por razón de la ausencia de todo elemento de personalidad y trasciende el concepto de humano. O sea, la conciencia absoluta es inconsciencia, porque no tiene fenómeno, no tiene forma de calificarla, no tiene forma de dirigirnos a ella por alguna característica. No es grande, ni chica, ni blanca, ni negra, es. El hombre es incapaz de formar un solo concepto a no ser relativo a los fenómenos empíricos. Si no hay algo fenomenal, limitado, relativo, no puedo hacer, soy incapaz de entenderla con mi mente finita. Es impotente a causa de la constitución misma de su ser para levantar el velo que cubre la majestad de lo absoluto. Plotino mismo decía, solamente lo eterno puede volar a lo eterno. Solamente cuando estamos en acceso nosotros con nuestra eternidad, podríamos acercarnos a esa eternidad, a esa absolutidad, si podemos decirlo así. Y no decir que podemos comprenderla, podríamos acercarnos, porque nuestra mente ya no sería el instrumento, sería nuestra alma, alaya, el centro, la verdadera naturaleza con la que nos hemos fusionado. Entonces, la conciencia absoluta nos va a aparecer siempre como inconsciencia, porque no hay elementos de donde pescar. Entonces, lleven ustedes a las divinidades que tenemos en este cosmos. Cómo aquello que es absoluto, que no tiene características, que no tiene cualidades, que no tiene principio ni fin, que es omnisciente, omnipotente, todo lo que ustedes le ponemos nombre y le damos una figura. ¿Se dan cuenta? Lo que hacemos los seres humanos como sentidos. Tratamos de volver lo que es conciencia absoluta a conciencia relativa a nuestras capacidades. Quizá entendible a nuestro nivel, no hay otra, porque si no, no podríamos acercarnos. Pero es digno de ser meditado. Aquello que sostiene este cosmos,
de donde emanó, de donde irradió de la seidad, está más allá de las capacidades para comprenderla con una mente como la nuestra. Tendríamos que tener acceso a esas partes superiores de principios absolutos y no relativos. O sea, nosotros nos encontramos, si ustedes ven este diagrama, aquí en estos niveles de jerarquía, casi hasta el final está el nivel de los planos materiales, del sistema, de la galaxia, del cosmos, y por acá anda a andar nuestro planeta. Entonces, todos estos planos nos separan, ¿sí?, de la fuente, y esos planos están en nosotros como principios, y tenemos acceso a cada plano según el principio. Por eso hablábamos de eso al principio. El sueño sin ensueños, pues se refiere a las partes más profundas de nosotros. Solo el espíritu en libertad es capaz de comprender, aunque de un modo vago, la naturaleza de su propio origen. ¿Qué es un espíritu en libertad? ¿Qué piensan ustedes de un espíritu en libertad? Ustedes se creen libres, nos creemos libres. Creemos que nuestro espíritu está libre. Si estamos libres, no tenemos apegos, no nos molestamos, no tenemos, ni estamos contentos, ni estamos tristes según situaciones. No es que seamos diferentes, somos simplemente. Estamos en constante estado de paz, serenidad en el presente, en el ahora. No digo que sea la última libertad, pero es la base para que nosotros, por medio de la meditación y una vida noble y equilibrada y de servicio, nos acerquemos a esa libertad del alma necesaria para tener acceso a las verdades absolutas. Puesto que el más elevado Dian Chohan, después de todo, tiene que humillarse en su ignorancia ante el soberano misterio del ser absoluto. Ni la más elevada jerarquía, los arrupa, los que no tienen forma, no saben lo que hay más allá del límite del no se pasa. ¿Sí? No conocen lo que hay atrás de Mula Prakriti, porque es el velo que cubre a la seidad. ¿Sí? Es el límite del cosmos, del universo, finito, por supuesto. Lo interesante acá es que tenemos acceso a tener esa libertad del espíritu total a medida que nos acercamos a nuestra fuente, a nuestra esencia, a nuestra alma, a Alaya. Y a ser consciente, a percibir lo que nos rodea con las verdades absolutas que está conformado todo este cosmos. Acceso ahí, a lo eterno, a lo infinito. Entonces podemos tener acceso de alguna manera a percibir un poco de esa eternidad que está en nosotros y que está en todo el cosmos, sosteniendo a todo el cosmos. Por eso los grandes videntes nos han heredado la doctrina oculta a través de HPV. El libro de QT es una obra elaborada por videntes desde la época Atlante, yo así lo veo, que se transmite por toda la época o en época Lemur y pasa al Atlante, porque esas divinidades, esos manasaputras, confieren al hombre, a los que fueron creados para sostener estas organizaciones que mantenían las verdades ocultas, ¿no?, por Kriya Shakti, y que se formaron y que fueron la base de la formación de esas grandes fraternidades blancas, universales o de compasión, como les quieran llamar, y que llegan hasta nuestros días. Pero son inmensa cantidad de videntes que fueron conscientes de esas verdades absolutas a través de diferentes tiempos y que confirmaban lo que uno veía el otro para decir, sí, esto yo lo percibí así. Y ese es el libro del QT, del que estamos nosotros estudiando. Es un libro sagrado. Por eso al principio yo les pido que
que valoren mucho este material cuando lo estudien. Ténganlo con cuidado. Seamos responsables de nuestras vidas al tener acceso a este conocimiento. Y si podemos ayudar a otros a que lo puedan acceder. Y puesto que aún en esta culminación de la existencia consciente, al sumirse la conciencia individual en la universal, usando la frase de Fichte, lo finito no puede concebir lo infinito, ¿sí? O sea, nosotros no podemos, a pesar de que vayamos después de la muerte a estados alterados o a planos sutiles, seguiremos estando en lo finito mientras no desarrollemos acá la eternidad, las verdades absolutas. Es que es el único lugar donde podemos desarrollar las capacidades espirituales, de eternidad, aquí, no allá. Allá es el mundo de los efectos, los planos sutiles. Las causas aquí se generan y aquí tenemos que trabajar firmemente. Ni puede aplicarse su propia clase de experiencias mentales. ¿Cómo puede decirse que lo inconsciente y lo absoluto puedan tener ni siquiera un impulso instintivo o esperanza de alcanzar clara conciencia de sí mismos? Esto tiene que ver con un comentario que hacen algunos místicos respecto a la pregunta de que para qué la seidad creó este cosmos, o emanó o irradió este cosmos. Algunos han contestado poéticamente, es que la seidad, para verse a sí mismo reflejado en este cosmos finito, tenga conciencia de sí mismo. O sea, eso no puede tener conciencia de sí mismo porque no es algo consciente como nosotros lo manejamos. Y esto es un comentario que hace HPB respecto a ese concepto poético que sí, es muy bonito, pero... Y el ocultista diría que se aplica perfectamente al Mahat despierto, a la mente despierta, a la mente universal, ya proyectada en el mundo fenomenal como aspecto primero de lo inmutable y absoluto. Pero jamás este último. Según se nos dice, se nos enseña, el espíritu y la materia, o Purusha y Prakriti, son tan solo dos aspectos primordiales del uno sin segundo. El espíritu y la materia, el segundo logos, son dos aspectos del logos inmanifestado de la unidad de vida, que está dentro de nosotros y es la base del cosmos. Y nuestro trabajo es unir ese espíritu y esa materia en el estado de iluminación, luz y oscuridad, para acercarnos a la unidad, al centro de nuestra naturaleza átmica o espiritual. Esta es la labor que todos, de alguna manera, deberíamos analizar. Aquí está hablado con los términos de la tradición oculta, muy profunda, de la cual muchísimas escuelas modernas hasta han bebido, le cambian un poco los nombres para que no se parezca a la doctrina secreta de HPB y dicen que son sus enseñanzas. Analícenlo bien. Yo no digo que no pertenezcan a la escuela que pertenezcan, pero vayan mejor a estudiar la fuente y no las copias de la fuente. Nous es el motor de la materia, el alma animadora. Aquí hablamos del término nous en griego, del alma del mundo, inmanente en todos los átomos y manifestada en el hombre, latente en la piedra, posee diferentes grados de poder y esta idea panteísta de un espíritu alma general penetrando a la naturaleza entera es la más antigua de todas las nociones filosóficas. El panteísmo es probablemente lo que mucho se acerca a ese elemento que está en todo, en las rocas, en las plantas, en la naturaleza, dentro de nosotros, en el cosmos, en todas partes. Es esa espíritu, alma que sostiene todo y que vitaliza todo. Porque todo se emanó de la seidad, e irradió de la seidad. O sea, la seidad está en nosotros y no está, si lo pesca. Porque somos y no somos. Somos un traje temporal, como aquí nos vemos,
que dura 80 años, por decir algo. Y no somos el traje temporal porque pasamos, somos finitos, y lo que no somos es lo verdadero, lo eterno en nosotros, el espíritu. O sea, lo verdadero es lo que somos y lo que no somos es este traje, esta personalidad temporal. Analícenlo. Esta personalidad temporal tiene un principio y va a tener un fin. No podemos ser algo que tiene principio y fin. No es eterno, es una verdad relativa. La verdad absoluta es la esencia en la que somos verdaderamente, el Dios interior. Vosotros sois el templo del Dios vivo, dijo el Maestro Jesús. Ese Dios interior es la verdad absoluta, es la verdadera, entre comillas, unidad de vida en nosotros, emanada de Mula Prakriti, la esencia. Por eso, si nosotros empezamos a darnos cuenta de estas verdades, nuestras vidas cambiarían, porque consideraremos que las verdades relativas que los sentidos me muestran en el mundo no nos debería generar ese dolor y sufrimiento, ni deberíamos generarlo a nadie, porque es un desperdicio de energía tonto, dado que lo verdadero está en las verdades absolutas o en lo eterno, no en lo relativo. Aquí estamos para aprender lecciones, para superar obstáculos, para transmutar nuestra naturaleza en seres más nobles y mejores seres y coadyugantes de la vida una, ¿sí? Instrumentos de la naturaleza, de las jerarquías superiores verdaderamente, y transmitir a través de nosotros un canal de bendiciones para todos los seres. Ese es el fin verdadero, la función de la que hemos venido aquí. Y por supuesto, esto lo pescamos de diferentes grados de capacidad según la madurez. La palabra Nupadaka, sin padres o sin progenitores, es una designación mística que en nuestra filosofía posee significaciones varias. En general se suele designar por este nombre a los seres celestiales como los Dhyan Chohans o los Dhyani Budas. Pero en el fondo todos somos Anupadaka. Nuestras mónadas son Anupadaka. ¿Por qué? Porque no tienen progenitores. Emanaron de la vida una a través de sus manifestaciones logóicas. Entonces somos sin padres. Nuestra verdadera naturaleza espiritual no tiene ni padre ni madre, porque no tiene principio y no tiene fin. No hay progenitores. Venimos de la seidad, de alguna manera. Bien, chicos, he querido, sí, aquí acabamos. He querido salirlo parejo porque este es el fin de la estancia 1. No quería alargarme mucho y quería más bien finalizar esta estancia que ya le dimos un buen rato para empezar la número 2, porque ustedes mismos me dijeron que te llevamos un ritmo adecuado para poder entenderlo poco a poco. De todos modos, todo este material, en un momento dado, que haya quedado algunas dudas, el tema no está en que esto se quede olvido. Vamos a volver a tocarlo porque HPV lo vuelve a meter en las estancias 2, 3, 4 y 5, porque repite constantemente la terminología. Bueno, voy a abrir para las preguntas si las hay. Este es Salomón. Salomón, ya puedes abrir. Sí, hola Isaac. Pues antes que nada, muchas gracias por todo lo que nos ayudas. Y pues tengo una duda siempre la he tenido cuando se habla de la vida y la muerte, más bien, cuando uno vuelve a reencarnar o el universo vuelve a manifestarse, mencionaste hace rato que regresa transformado. ¿En qué consiste esa transformación? Yo suponía que sencillamente regresamos para continuar lo que dejamos en la antigua encarnación, o el universo continúa como se dejó en la antigua manifestación. ¿Me puedes ayudar? Sí, mira, basándonos en el concepto hermético de cómo es arriba, es abajo,
nosotros cuando desencarnemos, 80 años, algunos quizás 90, o menos, ¿no? Porque podemos desencarnar en 2 o 3 años, no sabemos nunca. Nos vamos con todo el bagaje que hemos experimentado. Es una analogía que puede servirnos para entender el cosmos o el universo. Entro a los estados sutiles, paso por el plano astral, me dan mi limpiadita, digámoslo así, ¿no? El famoso purgatorio, y después sigo a la segunda muerte y entro después al Devachan, a disfrutar de lo mejor de lo que hice durante esta vida. Al término de ese karma positivo, tengo necesidad de volver a encarnar, estreno nuevos vehículos de la personalidad, porque se vuelven a formar, los principios superiores son los mismos, pero los principios, los mismos relativamente. Todo el vehículo es transformado. La parte de la personalidad se disuelve. Los átomos permanentes o los átomos de vida se van a las diferentes corrientes. Los principios superiores se mantienen en el Devachan y en otros estados de conciencia superior. Cuando viene el momento de volver, todo se recoge, se forma un nuevo traje, o como dice una película, una nueva funda, y entro otra vez a la encarnación. Es obvio que retomo el nivel de conciencia que desarrollé en el anterior, pero no vengo igual. Vengo diferente, porque ya para empezar es una nueva personalidad, ¿o no? Sí, sí, sí. Primera, Sí, segunda, ha habido una purificación más o menos en el plano astral. Me quitaron cosas. He confirmado o yo qué decirte, he afirmado en el Devachan aquellas cualidades o conceptos que yo estaba desarrollando en esta vida y ahí los afirmo. O sea, no vengo igual, pero a la vez vengo a retomar el trabajo desde donde lo dejé en la anterior encarnación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay algo y a la vez lo que tú dices, retomo el trabajo. Entonces, si tú lo llevas a nivel del cosmos, es algo muy parecido. El cosmos anterior nos dio esta posibilidad que tenemos ahora. Cuando se recoja, más o menos pasará en la noche de Brahma algo parecido que desconocemos, ¿no? Ahí la doctrina oculta no dice nada, nada más dice que pasa el mismo periodo de tiempo que duró un cosmos, un universo manifestado, la Prakriti, o sea, el Mahabharata, lo que dura también el Mahapralaya y volvemos otra vez al universo nuevo. Entonces, tú puedes hacer ahí una correlación de que sí hay algo que se transforma en cierta forma, pero volvemos a retomar el nivel que dejamos. Yo así lo veo. sí, muchas gracias, Isaac. Qué A amable, ti, gracias. Emilce, por favor, con C. Sí, mi duda es, todos tenemos la posibilidad durante la vida de tener esos chispazos de evolución, no de evolución, de claridad. Y cómo nos damos cuenta que eso es lo que puede ayudar a otro y cómo lo mantenemos. No es porque yo lo haya tenido para nada, al revés, yo admiro a las personas esas, por eso digo, a veces, si yo también voy a tener la posibilidad de tener esa claridad. Mira, sí la puedes, en ti está el potencial para tenerlo, Emilce. ¿Qué puede ayudarte a que esos chispazos? Así lo dijo cuando tuvo Plotino esos 3 o 4 estados, no eran 3 estados de conciencia superior, fueron 3 veces y no volvió a tenerlos. Se supone que Bhagavan Ramana Maharaji estaba siempre en esos estados superiores, no tenía la pérdida, siempre estaba, se mantenía. ¿Qué quiere decir? Que es algo que gradualmente se va conquistando, si quieres verlo así, se va penetrando. Una de las cosas que te recomiendo es la atención. Este es uno de los grandes fallos
o de los grandes obstáculos que todos tenemos, y hablo yo por mucho por lo mismo. Pensé en el Dharana. Sí, la atención constante, estar atento, vigilante, no distraernos. La distracción es uno de los fallos más grandes, Milce, porque Bueno, a veces gracias. tenemos un momento de inspiración o un momento de, digamos, de una pequeña iluminación, si quieres verlo así, porque casi todos hemos tenido en la vida algo así, y de repente la distracción o la mente entra para agregar o poner o quitarle, o que tiene miedo por la experiencia y empieza a reducir, a disminuir la experiencia, y perdemos la oportunidad de que eso vuelva a presentarse. O sea, estar atento, y la meditación es el gran instrumento, es el medio para que esos estados afloren en ti, y después con el tiempo y tu desarrollo se instalen y sean más largos en lugar de ser pequeños chispazos. Gracias. A ti, Gracias. Ana María Gasca. Isaac, buenas tardes, buenas noches. Sí. Te quiero preguntar, en la meditación, ¿el espíritu es libre? Porque nos comentabas que no podemos ser libres. Y yo pienso que solamente en la personalidad no podemos ser libres. Y en la meditación, ¿el espíritu es libre? Mira, todavía depende. Es obvio que si tú logras serenar tu mente concreta, tus emociones, purificar tu vida para que haya menos interferencias de pensamientos oscuros. O sea, la meditación es un instrumento que no nomás te levantas en la mañana, meditas una hora, media hora y te olvidas. No, no, es un estado permanente de observación, de mindfulness, como le quieras llamar. Meditas en la mañana, pero todo el tiempo estás atenta y observando y viviendo en el presente, en el ahora. ¿A qué nos lleva eso? A que te vas a establecer ahí, después automáticamente, sin darte cuenta, siempre estarás en el presente. No quiere decir que deseches el pasado o el futuro, lo vas a usar según las necesidades del entorno y de lo que te pidan, pero estarás siempre en el presente. ¿En qué va a ocurrir? Que como el traje físico o la personalidad está serena y tranquila, y la mente también, la mente concreta, la mente superior empieza a acercarse a la mente concreta y la tendencia es de unirse. Entonces, en ese momento te puedo decir que tu alma empieza a volar, a ser libre verdaderamente. Mientras está limitada al traje animal por toda la cantidad de ilusiones que creamos. Pero que está en nuestras manos, sí está en nuestras manos, pero hay que trabajar, perseverar y no darnos por vencido. Y sobre todo, no distraernos, sobre todo. Eso es una de las cosas, por lo menos a mí me ha dado dolores de cabeza la distracción. Y tenemos que, se puede superar si estás atenta y si practicas meditación. Ahora, si tú traes del pasado ya cierta madurez en este campo, ¿qué va a pasar? Pues que va a aflorar lentamente a medida que te esfuerzas y surgirán todos los elementos que te van a ayudar. Pero es cierto, la meditación nos hace ser libres, gradualmente en algunos casos, o de golpe cuando ya tu vida anterior estuviste siendo un gran meditador y ya habías alcanzado niveles espirituales. Bien, espero haberte contestado. A ver, sigue Sí, ahora muchas gracias, Isaac. Un abrazo. a ti. A ver, Bermani. Mi pregunta es la siguiente. Cuando se habló, por ejemplo, del nous, que está presente, según entendí, en toda la naturaleza. Sí, también, o Alaya, que es lo mismo. nous o alaya es lo mismo. Entonces Sí, está pero dentro según la escuela yoga, la escuela mahayana, ¿no? Del budismo. Entonces, en ese caso, bueno, este espíritu está en todas las cosas, sea una piedra o
persona viviente, ¿no? Se ilumina el alma del mundo. Ok. Entonces, en ese caso dice que ha sido emanado de Mulakriti. Viene de la fuente, ¿sí? De Ajá. la fuente. Y en este caso Mulakriti es igual que Seidad. Mula Prakriti se puede decir, el velo de la seidad. Imagínate tú, porque espíritu y materia son lo mismo, solamente que la materia vibra de forma más densa. Eso ya lo dicen varios místicos, ¿no? Ajá. La materia es espíritu condensado, no sé cómo decírtelo, de alguna manera. Sí. Entonces, Mula Prakriti es la materia primordial, no la materia física, la primordial, que emanó de la seidad. Y Alaya viene de esa fuente, ¿sí? Que es en su esencia eterna e infinita y ya manifestada en el cosmos, en el universo, que se transforma. Y bueno, este es con relación a la sesión de hoy, mi pregunta, pero tengo una pregunta más genérica que me ha estado inquietando y es un poco como, bueno, en toda la enseñanza teosófica significa, pues antes que nada, toda esa voluntad de conocer, ¿no? Y de pronto me pregunto si entonces para las personas que no tuvieron acceso, por ejemplo, a una educación formal, que incluso en muchas ocasiones no tienen ni siquiera la capacidad de la lectoescritura desarrollada, todos ellos nunca van a alcanzar a entrar a conocer, a ser estudiantes de teosofía. Esa es mi pregunta. Es relativo, te voy a decir una cosa. La enseñanza viene transmitiéndose desde hace cientos de miles de años. Lo que tenemos ahora es una gran obra de HPB. Las características de los seres humanos que tienen acceso a la enseñanza tienen que ver mucho, por un lado, por el karma que los bendice y los beneficia, porque no creas que tener acceso a esto es un regalo porque le caemos bien a alguna divinidad. Esto ha sido ganado. Y por otro lado, la madurez de tu alma para poder penetrar. Hay almas que esto lo consideran una tontería, ¿sí? Porque son almas jóvenes y están en su derecho, porque necesitan vivir todavía experiencias y en algún momento, y no solamente la enseñanza se ha derramado a través de HPB, la doctrina secreta. Hay otras escuelas como Cábala, como la hermética. Hay varias otras escuelas que te podría mencionar, como estos ejemplos, que la transmiten de alguna manera parte de esa enseñanza adecuada a una terminología particular. En otras palabras, toda esa sabiduría antigua se transmitió originalmente y todos los pueblos la manejaron de cierta forma y a veces la alteraron. Las mismas religiones, muchas de ellas traen esto, como la hindú, pero tiene sus modificaciones. Esto se puede decir que se ha preservado, porque el libro de QT, estas son una obra Lemur Atlante para mí, y está más cerca de la enseñanza fundamental. Todos tenemos acceso o tendrán acceso según su karma y su deseo de crecer y su momento de madurez. O sea, no hay excepción. Todas las mónadas entrarán ahora, dentro de 1 milenio o dentro de 1 millón de años, o ya entraron hace millones de años. O sea, todo depende de la juventud de las almas que están entrando o de la madurez de las mismas, pero todos tendremos acceso a ello. Ya es lo que te puedo decir. Gracias. Sí, Felipe Alfaro, por favor. Felipe. Hola Isaac. Sí. Muchas gracias. No, solamente quería preguntar qué recomendación puedes dar como para poder... ¿Para qué? No te oigo, Felipe. ¿Qué recomendación de qué quieres? sin decir mucho, sin decir
tener una influencia positiva sobre los demás. ¿Me escuchaste, perdón? No te escucho. No se entendió lo que dijiste. Sí, que quería primero agradecerte y también preguntar que cómo uno, qué recomendación puedes dar para dejar a un lado la personalidad y tener una vida más plena, más espiritual y como dijiste, pues tener una influencia positiva sobre los demás. Gracias. Ahora sí. Mira, hay una declaración del oráculo de Delfos que dice, hombre, conócete a ti mismo. Es lo primero. Tratar de conocernos, de saber quiénes somos, lo que está tras la máscara, porque la personalidad es una máscara y lo que hay que ver es lo que está atrás. Si nos vamos a las escuelas, a la ciencia, a la psicología, ya el doctor Jung nos habla de la sombra, la parte oscura de nuestra naturaleza. Puede ayudarnos. La idea es que nosotros al conocernos vamos a ver luz y oscuridad. Acuérdate. Y lo importante aquí es que aceptemos tanto esa luz como esa oscuridad. Sea lo que sea, hay que aceptarla. Nos va a doler, quizá cosas que hemos hecho en otras vidas, porque llega un momento en que te empiezas a dar cuenta del pasado. Pero ya de esta vida, si hemos cometido actos nada, vamos a decir, aceptables socialmente y para nosotros mismos, y los hemos ocultado en nuestra inconsciencia, pues habrá que aceptarlo. Es el primer paso, reconocer. Segundo, aceptar. Y tercer paso, importante, no identificarme con ello más para que mi vida no sea influida por ese aspecto. Suponte que descubrimos que somos envidiosos a morir. Todos hemos sentido en la vida envidia alguna vez. No nos agrada reconocer que somos envidiosos porque nuestra imagen es de vernos siempre mejor a lo que somos. Entonces, un primer paso es decir, he observado que hay situaciones con personas que envidio. Y por más que yo me niegue, tengo que reconocerlo. Y lo anoto, escribo y empiezo a cavilar y a reflexionar y a observar mucho. Esto es más de la Krishnamurti. Usted obsérvese usted cómo actúa, cómo piensa, cómo dice, cómo habla, constantemente para descubrir esos fallos. Sobre todo, céntrate tú en uno, ¿no? Porque si te centras en todo, te decepciona. Así, no puedo con todo, es demasiado. Y uno por uno vas observándolo después de periodos de tiempo y lo vas trabajando. Vas reconociendo que, por ejemplo, la envidia está en tu estructura. Aunque tú no lo seas en tu esencia espiritual, la personalidad lo tiene. No se trata para mí de neutralizar la envidia, porque hay algunos que piensan, pues, emana un pensamiento en contra de la envidia. Yo diría que trata de convivir con ella, reconocerla y cuando tú la sientas, obsérvala. Ah, mira, está ahí la envidia, estoy sintiéndola por fulano porque tiene esto y el otro. Y en lugar de negarla, porque normalmente negamos y ya no queremos saber de ella porque nos sentimos mal, déjala que se vaya diluyendo sola. Respira profundo. Y así con los aspectos que tenemos. A medida que tu estructura se va, digamos, purificando, equilibrando, meditas, reflexionas, cambias patrones de conducta más equilibrados, etcétera, te vas convirtiendo en un ser humano más noble que empieza a influir, aunque no diga nada, porque el ejemplo es el que cunde. En términos generales, es un proceso que lleva, si ya lo hiciste en vidas anteriores, no va a ser tan complicado, porque lo vas a volver a desplegar. Si estás en eso, pues vas a tener que aprovechar tu voluntad y tu perseverancia para no dejar de ir a hacerlo. Dedícale cada día un tiempo para que reflexione. En la mañana trata de meditar, aunque sea unos minutos. Reflexiona. Date cuenta de lo que vas a hacer en el día en términos generales. Estate atento, vigilante, obsérvate. Y en la tarde, cuando te vayas a recoger, recuerda todo el día que hiciste, con quién estuviste, cómo lo trataste. Si descubres que le hablaste a alguien fuerte o le dijiste alguna palabra tosca,
pues proponte que al siguiente día no lo hagas y si puedes buscar a la persona y disculparte mejor. Esto es mucho de Pitágoras. O sea, hay pequeñas recomendaciones que pueden funcionar, pero al final lo que va a servir es que tú te decidas. Si no te decides, al poco tiempo dices, no, es demasiado complicado, altera mi vida, me exige, incluso empiezo a cambiar. A mí no me costó tanto porque no me gustaba tanto beber ni salir de noche. Pero hay gente que le cuesta mucho abandonar ciertas prácticas porque la vida que está empezando a llevar no es compatible ya con lo que hacía antes. Puedes salir, pero no lo haces ya como lo hacías antes, ¿no? Y empiezas a dejar prácticas que no son sanas para tu vida, etcétera, etcétera. Cambian muchos radicalmente. Pero sí se puede, Felipe, si tú te decides. Y entonces empiezas a darte cuenta que estás cumpliendo con el plan de tu proyecto de vida al que veniste, que todos tenemos un proyecto. Si tú haces ese esfuerzo, a la naturaleza te va a ayudar, porque siempre hay fuerzas que te van a ayudar si ven que tú te empeñas. Si eres de los que se decepciona fácil y abandona y dice, ay, no, esto no, como a mí me dijo un amigo, no, yo para la siguiente vida, ahorita mejor así la llevo porque es demasiado complicado eso, ¿vale? Pues cada quien hace en la vida lo que quiere. Es una cuestión de decisión y de perseverar poco a poco, cada día un poco. Anotas cosas, llevas un pequeño diario de lo que estás haciendo, de qué estás meditando y qué problemas tienes, no te das por vencido aunque los pensamientos vengan mucho. Todo eso es parte de, hay bastante literatura y ayuda para el que está iniciando. Si me escribes a ijauli, así latina jauli, @hotmail.com, te puedo mandar algún librillo sencillo para empezar que te ayude. Muy bien, Felipe, gracias. Muchas gracias. Sí. Agradezco tus Patricia, palabras. Gracias. a ti, Felipe. Patricia. Hola, buenas noches, Isaac. Tengo una pregunta. ¿Los sueños proféticos son vistos por espíritus por su avance evolutivo o vienen de la deidad? ¿Los sueños proféticos? Sí. ¿Y para qué sirven? Porque a veces esos sueños proféticos a la persona que los ve, pues le angustia, ¿no? Sí, es obvio. Mira, siempre en la historia de la humanidad siempre ha habido seres que tenían a través de los sueños la profecía. Porque dentro de los sueños que tenemos, los que soñamos fuerte, pues viene una combinación de sueños, ¿no? Hay sueños proféticos, sueños lúcidos, esos que eres lúcido durante el sueño. Hay varias cosas. Normalmente el sueño profético viene de la naturaleza divina, de tu parte superior, no es de la personalidad, ¿no? Tiene que ver con el alma, el yo superior, el yo divino. De ahí emana el sueño profético. Y de alguna forma, si uno puede tener una vez uno y no volver a tener en su vida, pero si es frecuente, quiere decir que en el pasado ya tenías eso y lo heredaste. Lo heredó tu personalidad como parte del karma, porque heredamos mucho del pasado, un 75%, quizás hasta 80%. Estamos formados por la última encarnación. Entonces el sueño profético está muy ligado a los aspectos superiores, ¿sí? Y hay otro tipo de sueños, ¿no? La verdad es que en este librito que ahora sí les mando, lo tratan, y ahí te puede aclarar mucho más. Marta. Sí, Marta. Gracias. A ti. ¿Quién me falta? ¿Marta? Sí, buenas tardes, Isaac. Sí, Marta. Te quiero hacer una pregunta que hace mucho que tengo la inquietud y nunca encuentro el momento para hacerla. Y es respecto a la reencarnación de los no nacidos. Es decir, tengo entendido que cuando se forma el huevo cigote, ahí mismo ya está, digamos, ese ADN de esa personita
para un futuro, ¿no? Ser un ser humano. ¿Qué pasa con respecto al karma de la madre, de la sociedad? Porque hoy hay leyes, países que avalan esto, hay médicos involucrados, y es prácticamente un genocidio oculto. A mí me preocupa en qué estado queda eso y qué grado de responsabilidad tiene cada uno. Mira, es compleja este concepto de que tú me propones hablar de él. En realidad, la enseñanza oculta nos habla de que los niños recién nacidos y que mueren, ¿no? Así que por muerte natural, que hay muchos, ¿no? Que la madre no soporta el parto y muere el bebé, o no se llega a abortar y aborta la madre, ¿no? O sea, siempre y cuando sea natural, tiene que ver mucho con el karma del alma que iba a encarnar, ¿sí? Era un karma muy pesado y que el hecho de que haya entrado así, pues al final le reduce su karma a esa alma y tiene posibilidades de volver a encarnar en otras condiciones. Yo tengo un ejemplo de alguien que conocí que me comentó que se acordaba de alguna de sus vidas, dice que se acordaba de su vida anterior. Dice que que tuvo un sueño donde se veía que había sido abandonada, había nacido como mujer, en una población de algún lugar del mundo, en la carretera, la dejaban en la calle que muriera de frío. Y que esta alma lloraba, ¿no? Se sentía desamparada por haber sido abandonada. Al nacer fue abandonada. Y lloraba intensamente. Esto puede ser muy traumático para algunos, pero si tú lo tienes a la luz de la enseñanza oculta, te va a mostrar que este tipo de experiencias de vidas anteriores te liberan mucho de un karma que traes muy pesado. En realidad, hemos vuelto no solamente por el anhelo de vivir, sino por ese peso de acciones no resueltas del pasado, tanto positivas como negativas. Es lo que nos hace volver, lo que nos hace anhelar volver a ser seres humanos. Entonces, eso es desde un punto de vista. Ahora, yo te digo porque una vez atendí a una chica, sí, cuando yo estaba en Barcelona, iba yo a Terrassa, no sé si fue en Terrassa o en Mollerussa, sí, creo que sí, dos chicas, dos o tres, ya no me acuerdo, en que habían abortado voluntariamente y tenían una depresión de cañón. Las dos coincidían de llevar más de un año en un estado de depresión tremendo, a pesar de que la ley lo permite y todo eso. El alma le va y le viene que la ley lo permite. Ella tiene sus consideraciones. Y el trabajar con ellas para poder sentirse mejor, creo que les hicieron unas constelaciones y varias cosas, vamos a decir que ayudó mucho o un poco, no lo sé hasta qué punto, a que ellas se sintieran mejor consigo mismas. En la enseñanza oculta se sabe que cuando una persona tiene relación con otra sexual y queda embarazada la chica, en el momento del embarazo las dos almas se ponen de acuerdo para que nazca el niño. ¿Sí? Incluso en esos actos sexuales de que hoy te veo y al rato no me acuerdo, y queda embarazada la chica. Por alguna razón ocurre. Hay karma de por medio y ese es un gran misterio. Ahora la ley permite abortar. A veces no pasa nada. Parece que la ley dice, bueno, no le ajusto en esta encarnación a la persona, se la dejo para la siguiente, que es lo más complicado. O al contrario, le genera una depresión casi de muerte por ese acto, aunque la ley lo permita. Sí, la ley humana. Es difícil hablar mucho en ese término de saber por qué a veces las personas que abortan
normalmente siempre deja una huella muy dolorosa. Te lo digo por las experiencias en la época en que he sido psicólogo. Ahora he dejado de dar terapias, pero cuando estuve dando terapias y atendía a mujeres así, sobre todo en Barcelona, que estuve allá 11 años, me encontré con esa experiencia. Experiencias de mujeres que quedaban tocadas así de por vida, o unas lo superaban muy rápido. Hay mujeres que son violadas. Yo recuerdo aquí el término el ejemplo de Herlinger, el autor de las constelaciones. Tenía un ejemplo en uno de sus libros que decía que una vez una mujer lo fue a ver y le preguntó que tenía un problema muy fuerte, que ella había sido violada y que había quedado embarazada y que por sus creencias religiosas no había querido abortar y había criado a su hijo y estaba pues al final contenta con el hijo, pero el hijo había crecido y quería ver al papá. Así, de este calibre. Y la madre no sabía qué hacer, estaba desesperada y fue a ver a Herlinger y preguntarle qué hacía. Herlinger se volteó y lo vio fijamente y le dijo, mira chica, si el chico quiere ver a su mamá, a su papá, tú sabes dónde está. Dice, sí, está en la colonia, no sé qué, no lo demandé, pero no sé qué, no sé cuándo. Lo había denunciado, pero pues, no pasó de eso. Dice que lo conozcan. Tiene derecho porque él lo trajo, de alguna manera. Y si tú quieres quedar en paz contigo misma, más o menos háblale al violador en términos generales sin ser nada especial. O sea, cierra la puerta a un acto kármico de otra vida. Es lo que le estaba diciendo. Entonces, yo me declaro en un gran misterio en este tema. No solamente en los abortos, sino en otros temas que van por esa línea, también de dar partes del cuerpo. Es complicado. Es complicado porque la tradición oculta nos habla de cosas que son muy especiales para asumir que la ley humana es perfecta, al contrario. Pero eso no quiere decir que hay casos en que a lo mejor es justificable. En términos generales, eso es lo que te puedo decir. Gracias, Isaac. Sí, yo lo veo como muy importante porque es como que se está tomando, digamos, autoridad, se está rechazando lo que es la ley divina, porque por algo se crea una vida y hay una persona o dos o lo que sea que están, digamos, diciendo no, esto no va. Entonces a eso voy yo, y que es mucha cantidad, digamos. Sí. No estamos hablando de 1 o 2 casos, son millones y millones en el mundo de casos que están sucediendo hoy, en este momento. Por Entonces, eso el karma está el karma con nosotros tan duro. Todo eso se conjuga. La verdad que me tiene preocupada ese tema, pero te agradezco mucho, Isaac. Al contrario, ¿les parece que cerremos? Ya es hora, chicos, son las 8:10. Vamos a cerrar todos. Les pido que cierren sus ojos un momento, por favor. Vamos a repetir la invocación de cierre. Repitamos las frases que les voy a pedir que digan. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Oculto que todo lo abarca, Todo abarcas la unidad. Abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo Que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Pues muchas gracias a todos, así sea, y nos vemos mañana con Enrique.